Buenas tardes, chicos. Por acá les voy a dejar entonces el video donde vamos a ver el paso a paso de las modificaciones y los asentamientos que se hacen con la metodología de CAMS. Como les he dicho siempre en todos los videos, recuerden que esta es la metodología con las cuales yo les enseño a manejar las herramientas y cómo se aplican diferentes funciones en el programa de Optitext, pero pueden utilizar esas mismas herramientas y aplicarlas a la metodología que ustedes manejen, sean CAMS, Tonano, Marta Guzmán, cualquier metodología de patronaje que ustedes trabajen la pueden aplicar pues con el uso de herramientas tal como yo se las muestro acá. ¿Sí? Entonces, en la metodología que yo trabajo, que se llama CAMS, nosotros o yo siempre le hago unas modificaciones básicas al molde antes de empezar el desarrollo y diseño. Recuerden que son dos cosas diferentes. Las modificaciones básicas son ajustes y asentamientos, que acuérdense que los asentamientos son pinzas que yo cierro definitivamente en un molde para ajustar o para mejorar el ajuste y el fit del mismo molde, ¿cierto? Entonces, asentamientos en cuellos que me ayudan a que me quede el cuello un poco más asentado y al cuerpo, asentamientos en sisa que me ayudan a eliminar como esas bolsitas que a veces se hacen en las sisas. Entonces, son modificaciones básicas que se hacen en el molde básico que tenemos en pantalla antes de hacer un desarrollo de diseño, que ya el desarrollo de diseño es cuando yo ya empiezo a hacer una transformación dependiendo de un diseño específico, si tiene una manga con un recogido, si tiene un recogido en el cuello, si tiene algún corte, eso ya es un desarrollo de diseño. Entonces, modificaciones son las modificaciones básicas de las cuales hago que parto del molde básico y ajusto ese molde para que me quede mejor trabajado y ya de ahí puedo hacer el desarrollo y diseño. Entonces, lo que les voy a enseñar en este video es cuáles son los asentamientos o modificaciones básicas que se hace sobre este molde, que es el molde con pinza de la metodología de CAPS. Bueno, como primera medida, quiero pues explicarles o contarles que las modificaciones que yo hago son un asentamiento de pinza que siempre va a mi punto pivote. Recuerden que el punto pivote siempre es el punto o va a ser el punto del pezón o el punto de busto, que es este, ¿cierto? En el caso de mi metodología. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer asentamientos de pinzas en el cuello y en la sisa. Normalmente yo los hago en la mitad del recorrido del cuello y en la mitad del recorrido de la sisa. Entonces, esos asentamientos que yo trabajo en el cuello y en la sisa se hacen en la parte más curva de ambos, en la parte más curva del cuello y en la parte más curva de la sisa. Esos asentamientos dependerán entonces del diseño que yo vaya a trabajar o de qué tan escotado, ¿sí? De qué tan escotado o qué tan entrada va a ser mi sisa, ¿sí? A más escote y a más entrada a la sisa, pues ese asentamiento va a ir aumentando. Normalmente estos asentamientos yo los hago en la sisa de 1.5 centímetros y en el cuello entre 1 y 1.5 centímetros. Si yo voy a bajar un poquitico más mi cuello, pues abro un poco más el asentamiento de la pinza o abro un poquito más la pinza del cuello. Y si mi sisa se mete un poquito más, va a ser no sé, una sisa más pronunciada. Y más centradita, entonces voy a aumentar un poquito más el ancho de la pinza, pero vuelvo y repito, eso depende también de su exploración en patronaje y de la metodología que ustedes manejen, ¿cierto? Y que ustedes sean muy inquietos y hagan todo ese proceso exploratorio en el desarrollo de patronaje también en el programa para que identifiquen pues como de acuerdo a lo que vayan a hacer o al diseño que vayan a desarrollar, pues qué ancho de pinza pues van a desarrollar o van a trabajar en estos asentamientos. Como les decía, esa pinza o todas las pinzas que yo cierro como asentamiento deben de rotar por un punto fijo o un punto pivote. Recuerden que, como les he dicho en clase, el punto pivote es un punto por el cual rotan mis pinzas para poder cerrarlas o abrirlas, ¿cierto? Recuerden que esto también aplica para los traslados de pinza. Cuando yo voy a hacer un traslado de pinza y la voy a pasar, no sé, de la cintura al hombro o de la sisa al hombro, debe de hacerse por medio de un punto pivote que me permite rotarlo y que me permite cerrar una para abrir en otro lado, ¿listo? Eso ya es también para desarrollos de diseño. Bueno, entonces, como primera instancia, entonces vamos a empezar a dibujar los puntos donde voy a partir a hacer mi sisa. Entonces,
Voy a tomar la herramienta punto, que están puntos y piquetes, y voy a ubicar un punto en la mitad del recorrido. Recuerden que como lo voy a hacer en la mitad, voy a usar punto proporcional, entonces le voy a decir punto 5 para que me lo ponga en la mitad. Y recuerden que yo siempre que creo un punto en un contorno curvo, debo de una vez agregarle o darle la característica de escalado y curvo, porque si no le doy la característica de curvo, me lo va a quedar recto y me va a deformar la sisa, ¿sí? Entonces siempre le voy a dar curvo, porque lo estoy haciendo de por sí ya en un segmento curvo, entonces necesito también hacerlo curvo. Y le doy OK, ¿sí? Acá ya tengo mi punto escalado. Ahora, voy a hacer este asentamiento de 1.5 centímetros. Normalmente yo el punto que ubico para ya definir la apertura de la pinza o el ancho de la pinza, lo ubico hacia abajo. Entonces voy a dar clic por acá y le voy a decir que con respecto a mi punto anterior, que es este, me lo ponga a 1.5 y ya lo tengo activo en escalado y curvo y le digo OK. Acá ya tengo mis dos puntos. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a hacer como cuando uno hacía, cuando era chiquito, que unía puntos, se identificaba la figura. Voy a tomar mi herramienta dibujar y voy a tomar el clic, voy a hacerle clic en el primer punto en el que hice al principio de apertura de pinza, lo llevo a mi punto pivote, que es mi punto de pezón o punto de busto, y regreso al segundo punto que definí como apertura de pinza, ¿sí? Aquí ya tengo mi primera pinza de asentamiento hecha. Ahora voy a dibujar la del cuello. Resulta que, como siempre les he dicho, cuando yo voy a hacer un trazo con el lápiz, yo puedo, antes de hacer el trazo, marcar dos puntos por donde va a estar ese trazo y simplemente unir los puntos con el lápiz, ¿cierto? O puedo hacerlo directamente con el lápiz sin necesidad de crear puntos antes de eso y me ahorro pues ese paso, ¿cierto? Eso aplica mucho para cuando tenemos líneas o segmentos rectos de donde va a partir mi lápiz o el trazo con mi lápiz. Pero resulta que acá, les voy a hacer el ejemplo, lo voy a hacer diferente a como lo hice en la sisa. En la sisa hice los puntos primero y luego uní puntos, ¿cierto? Con el lápiz. Ahora voy a hacerlo directamente con el lápiz, entonces voy a tomar la herramienta dibujar, le voy a dar clic, en proporcional le voy a decir que me lo ponga punto 5 y el primer trazo, él me lo ancla o me lo pone justo encima del segmento curvo porque ahí fue donde yo le di clic, ¿cierto? Ahora me voy a ir a mi punto pivote y le doy clic y ahora aquí me voy a ir a este punto y le voy a decir que me lo ponga con respecto a mi punto cercana a 1.5. Pero miren lo que pasa acá. Él, con el lápiz, con la herramienta lápiz, él me va a ubicar efectivamente el trazo o el cierre o la otra parte de mi pinza o la apertura de mi pinza a los 1.5 que yo le dije acá, ¿sí? Pero resulta que él me va a hacer ese punto paralelo al punto de referencia, entonces me lo está poniendo por fuera de mi segmento curvo y yo necesito que el punto me quede anclado al segmento curvo del cuello tal como está este, porque en los pasos que vienen ahorita, que es sacar la copia o crear la pieza, voy a necesitar que este punto esté anclado o esté pegado a esta línea curva para que no me genere un inconveniente al momento de construirla o de copiar la pieza. Entonces, en este caso, cuando son líneas que van a partir o van a empezar y terminar en una línea curva, un segmento curvo, como son las pinzas que estoy haciendo ahorita, sí recomiendo que lo hagan primero con el punto y generen las marcas o los puntos por donde va a partir la pinza y ya después unan puntos con el lápiz, ¿sí? Para que se eviten de pronto que el trazo les quede por fuera del segmento curvo, listo. Ahora sí, vuelvo con mi lápiz y uno puntos y suelto con Z. Ya tengo mis dos asentamientos hechos. Recuerden, esos asentamientos dependen de ustedes, ¿cierto? Este puede ser de 1 y este de 1.5, o este puede ser de 1.5 y este de 2 centímetros porque mi sisa ya viene acá más metida, entonces es más escotada. Y lo mismo, mi cuello es más escotado, entonces voy abriendo esa pinza, ¿listo? Depende del diseño que ustedes vayan a ejecutar posterior a estas modificaciones. Ahora,
Lo que sigue es que yo debo, acá tengo mi blusa o mi básico de blusa hasta el contorno de cintura, hasta en mi cintura, ¿sí? Ahora lo que debo hacer es darle el largo que necesito para la cadera, ¿cierto? En el caso que estén haciendo, que vayan a hacer un desarrollo y diseño donde la blusa pues es más larga del talle de cintura, ¿cierto? ¿Sí? Se va a ir más largo, entonces le dan el largo que necesitan o que requieren, ¿cierto? En este caso, vamos a suponer que vamos a hacer una blusa que es más larga que de la cintura, ¿sí? Que pasa del largo de mi cintura. Luego de eso, entonces, lo que vamos a hacer es aumentarle ese largo que requerimos. El largo que yo le aumento aquí a mi blusa generalmente es la tercera de cadera más 8. En este caso, la tercera de cadera más 8 me da 24 centímetros. Entonces, tengo dos formas de aumentar o agregar un largo a un molde o a un segmento como tal. La primera es extender paralelo y la segunda es una herramienta que se llama costura. Recuerden que extender paralelo la encontramos en contorno y vamos a ir hacia la parte final del listado. Acuérdense que cuando tienen estas flechitas negras en el programa es porque les está indicando que hay más herramientas hacia abajo o hacia arriba. Entonces voy a encontrar la herramienta extender paralelo, que la tecla de acceso es Shift más P. Y recuerden que la gran mayoría de herramientas de Optitex funcionan sentido manecillas del reloj, ¿cierto? Bueno, funcionan, no es que solo funcionen sentido manecillas del reloj. Evidentemente, la herramienta puede funcionar sentido manecillas del reloj o sentido antihorario, que acuérdense que sentido manecillas del reloj es de derecha a izquierda y sentido horario es de izquierda a derecha, ¿cierto? De las dos formas me funciona, ¿sí? Pero esa herramienta va a funcionar dependiendo de lo que yo necesite. En este caso, yo necesito alargar este segmento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a seleccionar sentido manecillas del reloj, ese segmento, que quiere decir que él me va a tomar estos dos puntos. Ahora, me saca una ventana de diálogo y yo acá en esta ventana de diálogo le voy a decir la medida que quiero alargarle, 24. Y miren que él me muestra dónde me va a quedar con esos 24 centímetros, ¿cierto? Ahora, aquí tengo una opción. Me pregunta que si quiero guardar el contorno anterior como costura. Quiere decir que él me va a guardar como una línea punteada por donde estaba originalmente mi contorno de cintura. En este caso, para que vean la diferencia entre uno y otro, le voy a decir que sí, que me lo guarde y le voy a decir OK. Listo. Aquí ya tengo el aumento que le quería dar a mi blusa, ¿cierto? O a mi básico. Entonces, aquí me guardo el contorno anterior como costura. Cuando yo veo una línea punteada dentro de un molde, quiere decir que eso es costura. Como yo le aumenté y le dije que lo quería que guardara como costura ese contorno anterior o donde estaba originalmente, él me puso una línea punteada. Eso quiere decir costura. Ahora, yo en las modificaciones que voy a hacer posterior a lo que vamos a ver el paso a paso siguiente, yo necesito esta línea de cintura, pero la necesito como un contorno interno real. Aquí es como una línea imaginaria, hagan de cuenta que es como cuando ustedes doblan el papel con el que están haciendo el molde y queda una marca del doblez por donde dobló. Hagan de cuenta que esa línea punteada es ese doblez, pero ahí no hay ningún trazo, no hay ninguna línea. En este caso yo necesito que esa línea punteada se convierta en un trazo, como lo es el contorno de pecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a ir a unir los dos puntos con mi lápiz, ¿sí? Ahí ya tengo mi cintura y con esa herramienta me funciona bien con extender paralelo, ¿cierto? Ahora, resulta que yo tampoco puedo dejar estos puntos. Miren que yo por más que lo amplié, me hizo el punto o me hizo el trazo más arriba de la línea de costura, que es esta, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo personalmente no trabajo con esta herramienta porque eventualmente yo le tengo que quitar también este rastro de costura que se quita con Shift S. Cuando yo se lo quito con Shift S, él me borra los puntos de rastro, ¿sí? Él me borra estos puntos de rastro. Entonces, yo siempre voy a necesitar esos puntos de rastro para hacer la costura. Entonces, en este caso,
cuando yo necesito extender un paralelo, me voy a volver hasta donde estaba originalmente, cuando yo necesito extender un paralelo, donde necesito que me queden sí o sí los dos puntos donde estaban anteriormente el segmento, no utilizo extender paralelo, sino que utilizo la otra herramienta que se llama costura. Entonces me voy a ir a el menú caja de herramientas, costura, y le voy a decir que me ponga una costura. Entonces voy a tomar la herramienta que se llama costura, tecla de acceso S, y voy a tomar sentido manecillas de reloj, el segmento al cual quiero ponerle costura. Ahora, él me va a mostrar, en la ventana de diálogo, me va a mostrar cuáles las opciones que tengo de costura. Esta parte de inicio de costura y fin de costura más adelante se los explico, pero aquí me muestra el ancho de costura. Normalmente cuando yo hago un molde, los anchos de costura son 1, 1.5 o hasta 2 centímetros, pero no quiere decir que no, yo no le puedo decir, venga, es que quiero un ancho de costura de 24, lo puedo hacer perfectamente. Esta herramienta o el paso de extender esos 24 centímetros adicionales en el molde con la herramienta costura, digamos que es un poco más larga, pero a la final es más efectiva para lo que quiero, que es que me queden estos dos puntos de rastro. Entonces, aquí yo ya le puse costura, le dije que 24 y le di a aceptar, pero resulta que me quedó esta línea punteada. Es como si yo me estuviera imaginando que le puse la costura. Mientras este espacio de acá no esté del mismo color del molde, es como si yo todavía no le hubiera puesto la costura, ¿sí? Entonces no pueden dejar un molde, sea con una costura de 24 centímetros o de 1 centímetro, no pueden dejar el molde sin incorporar la costura. ¿Cómo incorporan la costura? Con F5. Si no les funciona F5, agregan FN. Listo, ya la incorporé. Miren que acá quedé en el mismo punto que me dejaba la herramienta extender paralelo. ¿Sí? Extender paralelo, digamos que de una se lo aumenta y lo rellena del azul clarito del molde, ¿cierto? Pero cuando yo le decía a extender paralelo, que me quitara el rastro de costura, que es lo que voy a hacer ahorita con la herramienta de costura, que lo hago con Shift S. Si no les funciona Shift S solo, entonces Función Shift S. Y le doy OK. Él me borró el rastro de costura, pero la línea punteada, pero me deja los dos puntos originales por donde estaba el molde o donde estaba la cintura. Cosa que no pasa con la de extender paralelo. Cuando yo le borro el rastro de costura, me borra inmediatamente los puntos de los extremos. Entonces, ahí es donde yo les digo que ustedes deben explorar y ver según la herramienta y su funcionamiento para qué me sirve más una u otra. En este caso que necesito que me dejen los puntos de rastro donde estaba la cintura, pues me sirve más la de costura. Entonces, ¿qué hago después? 1 puntos y vuelvo, identifico mi cintura. ¿Listo? Suelto con Z. Entonces, recuerden, siempre que utilicen la herramienta costura, incorporan costura con F5 y borran rastro de costura, línea punteada con Shift S. No las pueden dejar sin incorporar y sin borrar rastro, ¿sí? Ahora, ¿qué me pide en las modificaciones de la blusa o lo que sigue en las modificaciones? Debo de crear una línea totalmente recta que parte desde mi punto de pivote o mi punto de pezón hasta el borde inferior de mi cadera. Esta ya es mi cadera, esta es mi cintura, esta es mi cadera. Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar la herramienta lápiz o dibujar. Voy a correr un poco esta. Le voy a dar clic en el punto pivote y acuérdense lo que les expliqué en la clase anterior o en el video anterior. Si quiero hacer una línea totalmente recta, la puedo direccionar de contorno a contorno cuando el direccionamiento es hacia un contorno externo, lo puedo hacer con F2. Y aquí tomo la opción que necesito, que en este caso es menos 90. Y él me lo va a ubicar totalmente recto hasta el contorno exterior. ¿Listo? Acá ya tengo esta línea. ¿Esta línea para qué es? Vertical. Porque cuando yo cierre definitivamente estas pinzas, este espacio que estoy cerrando tiene que tener un desahogo, tiene que salir por alguna parte. Entonces, esta línea o este trazo que hice acá va a ser la apertura por donde se van a desahogar mis pinzas. Eventualmente, entonces, cuando yo la cierre, esta abertura se va a ir, esta parte de acá se va a ir abriendo, ¿sí? Va a ir quedando como un abanico, ¿sí? Entonces, para eso es esa línea, ¿listo? Ahora,
¿Qué sigue con las modificaciones? Listo. Entonces, ya después de haber hecho la línea del centro, ¿sí? Por donde se va a ir o se va a, se va a hacer el desahogo de las pinzas que cierre, debo definir mi pinza de talle, ¿sí? Mi pinza de talle va a venir por acá, por esta misma línea. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Identificar mi radio de busto. Para esta talla que yo trabajo en este momento, que es la talla 8, normalmente el radio de busto entra entre 7 y 8 centímetros. Entonces, ¿qué debo de hacer? De ubicar una línea guía a 8 centímetros partiendo de esta línea que tengo acá de contorno de pecho. Voy a tomar una línea de apoyo, una línea guía, la voy a ubicar justo en esa línea y mientras esté seleccionada le voy a dar enter y le voy a decir -7. ¿Por qué -7? Porque este movimiento de la línea guías aplica plano cartesiano. Ahora, resulta que la apertura de mi pinza a cada lado, a este lado, sobre la cintura, puede ser de 1 centímetro, ya es de gusto de cada persona, ¿cierto? Yo a veces la trabajo de 1 centímetro, a veces de 1,5 centímetros. En este caso la vamos a trabajar de 1,5 centímetros. Entonces, a cada lado lo vamos a trabajar de 1,5 centímetros. Entonces, para poder tener como referencia, cuando vaya a hacer la pinza, esa pinza que voy a hacer debe quedar como un diamante, entonces esa pinza iniciaría acá a la medida de 1 centímetro, se vendría acá a 1,5, sigue acá derecho, ¿sí? Y termina acá en punta, ¿cierto? Que es mi punto de rotación y se regresa con las mismas medidas, ¿cierto? Para yo poder, tengo dos opciones. Puedo poner un punto sobre esta cintura, ¿sí? Donde se intercepta, teniendo seleccionada la línea de cintura. Acá hay algo muy importante y aplica también para lo que les dije en el video anterior. Siempre que yo quiero hacer un punto, hacer un piquete, hacer alguna marca sobre alguna línea interna del molde, debo cerciorarme de que esté seleccionada, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer esa pinza, ¿cierto? Esa pinza va a tener una apertura acá en mi cintura de cierta medida. Entonces, para poder al momento de dar clic con mi herramienta dibujar acá en la cintura y poderle dar una distancia, pues yo tengo que tener un punto de referencia acá en el centro, ¿cierto? Porque esa medida es 1,5 para un lado y 1,5 para el otro, 1,5 hacia el lado izquierdo y 1,5 hacia el lado derecho. Entonces, para poder tener esa forma o esa medida ahí, pues debo de crear un punto donde se intercepta con la línea vertical, pero sobre mi línea de cintura. Entonces, ahí estoy cerciorándome de que mi línea de cintura o el contorno interno de cintura está seleccionado porque tiene el recuadro punteado. Entonces, mientras esté seleccionado, voy a crear un punto justo donde se intercepta con la línea vertical y le voy a decir que me lo cree escalado. ¿Por qué escalado? Porque ese punto va a servir como referencia para ubicar los dos puntos de apertura de pinza o de ancho de pinza a cada lado. Entonces, por eso debe ser escalado. Si no lo pongo escalado, no me lo va a tomar como referencia. Listo. Ahora, ya los tengo. Ya tengo acá el punto central para ponerlo como referencia de ancho de pinza. Resulta también que yo no necesariamente tengo que tener el punto ahí. Yo simplemente puedo decir también, no voy a poner el punto, voy a ubicar una línea guía en el centro por donde va a partir mi pinza, le voy a dar enter y en este caso le voy a decir que me lo ponga -1,5 porque va hacia el lado izquierdo. Acuérdense, plano cartesiano. Le doy cerrar, tomo otra línea guía y le voy a decir que me la ponga, le voy a decir enter y que me la ponga 1,5 porque va hacia el lado derecho. Y le doy cerrar, listo. Ahí ya tengo, me voy a quitar la escalada. Ahí ya tengo mis líneas guías para identificar el ancho de pinza y para hacer esta parte recta, porque esta parte de acá es recta. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Teniendo mis líneas guías ubicadas, ¿sí? Y teniendo todos mis puntos de referencia, mi radio de busto que viene hasta acá y las dos líneas guías que me van a, valga la redundancia, dar guía para poder hacer esta línea recta y llegar hasta mi radio de busto, empiezo a dibujar la pinza. Les recomiendo que la hagan en una sola operación, ¿sí? Toda completa, no es que hagan acá una línea de acá a acá, suelten el lápiz y vuelvan y lo cojan, no, en una sola operación tal como lo voy a hacer. Entonces le doy clic, le voy a decir que me lo ubique a 1 centímetro de mi punto más cercano porque recuerden lo que les dije, la pinza del talle viene
delgadita abajo, o sea, empieza delgada abajo, va subiendo como en copa, llega en la cintura de 1,5 a cada lado, sigue recto y vuelve y se punta como en copa o en punta o en diamante para llegar al punto de rotación o el punto de pezón. Entonces acá 1 centímetro. Aquí lo que le voy a decir es que me lo ponga a 1,5 de mi punto más cercano, por eso puse este punto escalado acá para que me sirviera como referencia. Igual, con la línea guía también me puedo guiar, valga la redundancia, porque pues la voy a poner donde se intercepta la línea guía con la línea de cintura. Aquí me voy totalmente recto por donde está la línea guía y pongo el clic donde se intercepta esa línea guía vertical con el radio de busto. Me voy hacia mi punto pivote en punta y me regreso, ¿sí? Me regreso y hago la misma operación que hice de abajo hacia arriba, la hago de arriba hacia abajo y termino en la parte de abajo con 1 centímetro de apertura de pinza, ¿sí? Y suelto la herramienta con Z. Ya después de eso puedo eliminar las líneas guía, ¿sí? Entonces miren que acá tengo mi pinza, de acá a acá 1,5, de acá a acá 1 a cada lado, y esta bajada o esta parte de acá a acá donde se empieza a abrir mi pinza es mi radio de busto. Estas son las modificaciones que yo hago para cuando voy a hacer un diseño que tiene corte princesa, que es el que va a la sisa, o corte francés, ¿cierto? Que viene con el corte por todo el centro, ¿sí? Que esta parte viene siendo un corte y separo estas piezas de acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar o voy a hallar mi cintura y mi cadera, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a tomar el lápiz y voy a empezar a dibujar la cintura. Pero antes de eso voy a hallar sobre mi línea de cintura. Miren que para eso necesitábamos hacer la cintura como tal cuando le alargamos los 24 centímetros. Eventualmente íbamos a necesitar este contorno interno, entonces por eso es muy importante que se redibuje la cintura donde debe de ir. ¿Listo? Entonces, en este caso que es mi talla 8, la cuarta parte de mi cintura son 17 centímetros, ¿cierto? A esos 17 centímetros le debo agregar los 3 centímetros que le puse de pinza. 17 más 3, 20. Le debo de agregar 1 centímetro de costura en el costado, porque el molde o la metodología CAMS no tiene la costura en los costados, entonces le voy a agregar 1 centímetro de costura y le voy a agregar el flojo. El flojo, algo a gusto. Normalmente yo le doy 0,5 centímetros, pero ustedes les pueden dar 1 o 1,5, ya es decisión de cada una, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con medio centímetro de flojo, entonces 17 más 3, 20, 3 de pinza, más 1 de costura, 21, más 0,5 de flojo, 21,5. ¿Qué voy a hacer acá? Como acá en este contorno de cintura tengo varios puntos, entonces voy a activar medidas de contornos internos, Shift F8, y voy a medir 9,5 más 3 centímetros son, vamos a tomar la calculadora, 9,5 más 3 igual a 12,5. Y a eso le voy a restar los 21,5 que son mi cintura. Me hacen falta 9 centímetros, entonces, ¿qué voy a hacer? Si de acá a acá tengo 12,5 y ya sé que me faltan 9 centímetros para hallar mi cintura, voy a ubicar un punto a 9 centímetros de este escalado para hallar o para ya tener definida dónde va mi cintura. Mi cintura va acá. Revisemos. Yo puedo sumar todas estas medidas internas, pero también puedo decir, voy a tomar la herramienta metro o medir, que acuérdense que es control más D, y tomo la medida. Y efectivamente tengo 21,5. Listo. Ahora, la cadera. Para la cadera aplica lo mismo. La cuarta parte de mi cadera son 24 centímetros. Más 2 de pinza son 26. Más 1 de costura son 27. Más 0,5 de flojo son 27,5. Voy a sacar mis medidas de contornos externos y acá tengo 10 más 2, 12, más 15, 27. Me faltan 20,25 centímetros, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a correr este punto. Acuérdense que tenemos la herramienta mover punto, que mueve solo un punto, y le doy doble clic
y le aplico plano cartesiano. Lo quiero mover 0.5 positivo en X y 0 en Y porque no quiero que se me mueva ni hacia arriba ni hacia abajo. Y le doy OK. Ahora sí ya tengo los 27.5. Tengo 15.5 más 2, 17.5 más 10, 27.5. Ya puedo empezar a dibujar mi cintura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el lápiz y vamos a empezar a dibujar la cintura desde esta parte de acá, desde mi costado, voy a venir a traerla acá y voy a terminarla acá. Entonces voy a tomar la herramienta dibujar y voy a dibujar la cintura desde el vértice a partir como punto de referencia desde este vértice o este punto de costado. Entonces le voy a dar clic y le voy a decir que me ponga el trazo a 4 centímetros de mi punto cercano. Ahora, aquí empecé mi trazo recto, pero resulta que aquí yo quiero hacer mi talle, lo quiero hacer un poquito curvo. Entonces voy a hundir Shift. Voy a dar un clic más o menos por acá y lo voy a traer acá. Cuando yo voy a dar clic acá en la cintura, voy a soltar el Shift, porque si lo dejo curvo, me va a quedar una curva demasiado pronunciada, entonces no me va a quedar, digámoslo, acorde a las medidas o a los contornos femeninos. Entonces le voy a dar clic acá sin hundir Shift para que me quede recto. Y aquí, como ya voy a empezar a hacer la curvita de la cadera, entonces voy a volver a hundir Shift, doy un solo clic, acuérdense que cada clic es un punto curvo y termino aquí en 0. Y suelto la herramienta. Miren que acá ya tengo, voy a quitar las medidas de contornos, ya tengo mi talle del costado y mi cadera. Si esta curva me quedó muy pronunciada y dije, no, ya me quedó demasiado marcada esa curva, perfectamente pueden tomar la herramienta mover punto y la suavizan. Miren que acá ya me quedó mucho más proporcionada, ahí ya tengo mi básico de espalda con todos los trazos para las modificaciones, de frente, perdón, con todos los trazos para mis modificaciones. Ahora vamos a hacer el de la espalda, ¿sí? ¿Cómo hacemos el de la espalda? Partimos de la misma manera, vamos a agregar 24 centímetros de largo, ¿cierto? Para hallar nuestra cadera. Entonces vamos a ir a costura, y lo voy a aplicar sentido manecillas del reloj. Miren lo que pasa si lo aplico sentido antihorario. Como les decía a ustedes ahorita, no es que no funcione. Yo lo puedo hacer, lo que pasa es que sentido antihorario, miren que él me resalta inmediatamente los puntos que están paralelos o externos a la selección que yo le di, ¿sí? Entonces, en este caso, miren que me resalta todos estos puntos. Si yo le doy a aplicar, miren que él me agrega la costura a ese contorno paralelo o externo. Entonces, yo decido hacia dónde quiero o en qué sentido de selección quiero utilizar la herramienta, dependiendo de lo que necesito. Entonces, acá le voy a decir sentido de manecillas del reloj porque necesito que sea sobre este segmento. Y le voy a decir 24, le digo OK. Acuérdense que le doy F5 y Shift S y le doy OK. Como me dejo acá las líneas de los puntos donde está mi cintura originalmente, entonces cojo con el lápiz y simplemente le digo que se me unan los dos puntos y suelto la herramienta. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita con la espalda es dibujar la pinza de espalda, hacerle un entalle acá en la cintura en el centro. Este entalle depende si yo quiero hacer el centro de mi espalda con corte, ¿sí? Con corte en la mitad, haciéndole un ajuste a la altura de la cintura para que quede más pegadita a la espalda. Pero si yo no quiero hacer ese ajuste y simplemente quiero dejar la espalda doble, esa parte la omito, ¿listo? Entonces, voy a tomar y voy a empezar a hacer mi pinza del talle trasero, ¿cierto? Entonces, lo primero que me dice en las transformaciones es que debo ubicar un punto en la mitad entre este y este, que es por ahí donde va a partir mi pinza. Entonces, voy a ubicar un punto a 0.5 centímetros y lo voy a poner escalado. Por acá va a pasar mi pinza, ¿listo? Ahora, como mi pinza va a estar por acá, entonces yo también voy a sacar una línea guía para identificar
por dónde va a pasar mi pinza y en qué parte de mi cintura debo de hacer el punto de referencia para poder ubicar el ancho de la pinza. Ojo, en esta parte yo no le puedo decir, póngame el punto a la mitad de este contorno, porque es que aquí los puntos de referencia fueron estos dos. Miren que está mucho más entradito, ¿cierto? Si yo tomo estos dos, entonces mi punto no me va a quedar casando con esta línea de acá, sino que me va a quedar más o menos como por acá. Entonces no me va a cuadrar. Entonces por eso siempre ubico la línea guía. O si no quiero ubicar la línea guía, perfecto, simplemente activo medidas de contorno interno y ya sé que de acá a acá son 10 centímetros, entonces simplemente pongo un punto a 10 centímetros de este escalado para que me queden en la misma distancia y yo ya sepa que por acá va de manera recta mi pinza, ¿cierto? Ahora, de mi cintura hacia abajo, el largo de mi pinza es entre 12 y 14 centímetros. Yo normalmente la hago de 14 centímetros. Entonces cojo una línea guía, la pongo en mi punto cero, que es mi línea de cintura, le doy enter y le pongo menos 14, ¿cierto? Cerrar. Ahora, yo no necesariamente tengo que poner una línea guía para definir que hasta acá va mi sisa. Yo puedo coger entonces con mi lápiz y decir, bueno, voy a unir este punto y este punto. Y ahora lo que le voy a dar aquí es un clic y le voy a decir que desde el último punto, miren que él me saca una ventana de diálogo, ¿cierto? Acuérdense la ventana de diálogo que les expliqué cuando estábamos haciendo el básico de la blusa, cuando hicimos esta línea de acá, ¿cierto? Que cuando yo parto de un segmento que es recto o vertical, uso la pestaña desde el punto. En este caso, como estoy partiendo desde un segmento recto, que es el trazo que lo partí de acá a acá, voy a utilizar desde el punto. Y le voy a decir que con respecto al último punto, o sea, este último clic que yo di acá, me ubique el trazo del lápiz en X0, ¿sí? Y acá con una distancia de menos 14. Y miren que me queda donde dejé la línea guía, pero tienen que cerciorarse de que acá en este menú esté desde el último punto, que es lo que él va a entender que la distancia que yo le dé, pues la va a tomar desde este último punto. Si le doy desde el primer punto, me lo va a tomar desde este. Entonces yo tengo que tener claro cuál es la distancia que quiero de acá hasta acá. Entonces, en este caso, desde el último punto y le digo, ok. Y miren que ya me quedó recta y suelto la herramienta, ¿cierto? Suelto de haber hecho esta línea. Lo que yo voy a hacer es hacer mi pinza con una apertura de 3 centímetros en la parte posterior. Entonces, voy a empezar mi trazo aquí en este punto, voy a darle clic sobre la cintura. Le voy a decir que me lo ponga a 1.5 con respecto a este punto que fue el que creé ahorita cuando hice la línea. Entonces, le voy a decir que con respecto a mi punto más cercano me lo ponga a 1.5 y acá le voy a dar clic y vuelvo siempre con un solo trazo con respecto al punto cercano 1.5 y regreso. Perfecto, listo. Si yo quiero poner esta pinza de 1.5, la pongo de 1.5. Si la quiero trabajar de 1 centímetro, la puedo trabajar de 1 centímetro. Ah, que es que ya la quiero cambiar de 1.5 a 1 centímetro. Perfecto, con herramienta mover punto, le vamos a dar doble clic y simplemente le voy a decir, la tengo de 1.5 y la quiero cambiar a 1. Le voy a decir que me la mueva menos 0.5. Y esta de acá también le voy a decir que me la mueva 0.5 porque va a ir hacia el lado derecho, ¿cierto? Y ya tengo una pinza de 1 centímetro. Esos movimientos ustedes definen cómo hacerlos de acuerdo a lo que necesiten, ¿cierto? Ahora voy a hacer la modificación de mi, voy a eliminar esta guía, de mi corte trasero, ¿cierto? De la espalda, perdón. Ese corte, como les dije, es para entallarlo acá en la cintura y que quede más ajustadito a la espalda y no me haga esa bomba. Depende del diseño que ustedes vayan a sacar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tomar nuestra herramienta dibujar, vamos a empezar en este vértice en punto cero, me voy a ir hasta la cintura y con respecto a este punto le voy a decir que me lo ponga a 2 centímetros y termino aquí también en este vértice en 0. ¿Listo? Y suelto la herramienta. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo ubicar mi cintura tal como hicimos acá, con esta misma caída de 2,4 centímetros y tal como hicimos acá. Entonces, vuelve y juega. Mi cintura es de
En este caso, como acá tengo una pinza de 1.5, pero acá tengo una pinza de 1, entonces acá mi cintura sería 17 centímetros más 2 centímetros, 19, más 1 centímetro de costura, 20, más 0.5 de enflojo, 20.5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo sumar 7 más 2, 9. ¿Cuánto me está haciendo falta? 11.5, ¿cierto? Yo podría hacerlo entonces de dos maneras, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me hace falta? 11.5 a partir de ese punto, ¿no? Porque de acá ya tengo 9, entonces daría 11.5. Lo puedo hacer de dos maneras. Ubico en el punto 0, le doy Enter y le digo que me la ponga a 11.5. Y acá, donde se intercepta con la cintura, es mi punto de cintura, ¿cierto? O simplemente desde este punto 0, o simplemente con la herramienta punto, le digo que con respecto al punto anterior me lo ponga 11.5 y me lo ponga escalado. Y yo ya ahí tengo mi punto donde va la cintura, que miren que es igual de donde quedó la línea guía, ¿cierto? Listo. Ahora voy a tomar la cadera, 25 centímetros, aplica igual, me está haciendo falta 0.5 milímetros. Entonces me voy a ir acá con mover punto y le voy a decir que se me mueva 0.5 y en Y0. Ya moví mi cadera, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a redibujar, igual que hicimos con el delantero, a 4 centímetros, voy a hacer una leve curva. Aquí lo hago recto, suelto el shift. Acá voy a tomar la curva y la voy a terminar acá para que me quede en 0. Y le digo, ok, listo. Ahí ya la tengo, ¿sí? Y hasta ahí yo ya tengo, y hasta ahí ya tengo trazadas todas las modificaciones de mi delantero y de mi posterior, ¿sí? Estos normalmente yo los dejo como plantillas, chicos. Yo siempre dejo esta y de aquí parto para hacer todos los ajustes que quiero, no sé, de la pinza que la quiero hacer más ancha o que le quiero hacer más ancha la pinza del talle de espalda o quiero hacer esta no de 1.5 sino de 1 centímetro a cada lado. Entonces esta yo siempre la dejo como plantilla y obviamente si corro, tengan muy en cuenta que si van a correr este ancho de pinza acá, pues tienen que correr también este punto de acá, listo. Ahora, como los voy a dejar como plantilla, entonces lo que yo voy a hacer ahora es empezar a copiar las partes que necesito para hacer mis asentamientos o cerrar mis pinzas definitivamente. En papel, ¿ustedes cómo harían? Cortan por este segmento o por esta línea y lo que hacen es que ponen pegastick por acá y montan este borde sobre este y así cierran la pinza. En este caso, nosotros no necesitamos hacer eso. Digamos que la forma en que unimos las piezas en Optitex no necesitamos que tenga como un espacio sobre el cual yo lo monte. Simplemente uno bordes con bordes. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a copiar las áreas del molde que quiero cerrar pinza, ¿cierto? Recuerden que acá estamos haciendo las modificaciones para cuando vamos a hacer un corte princesa. ¿Qué quiere decir corte princesa o corte francés? Que viene mi frente o mi delantero está provisto por dos piezas, centro, frente y costado, ¿cierto? Que vendría siendo como está por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a copiar las piezas que necesito, ¿cierto? Con los vacíos de las pinzas que se van a cerrar. ¿Cuáles son las pinzas que se van a cerrar? Esta y esta, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que esa copia o copiar esa pieza es como si ustedes cogieran la plantilla, esta plantilla que tenemos acá, es como si ustedes la cogieran y pusieran un papel por encima y empezaran a calcar lo que necesitan, ¿cierto? Aquí en el Optitex hay dos formas de calcar el molde. Una es construir pieza y otra es delinear segmentos, ¿sí? Construir pieza, hagan de cuenta que es como si ustedes cogieran manualmente, ¿cierto? Les voy a hacer como la analogía. Es como si ustedes cogieran manualmente y pusieran la plantilla, que es esta que tiene todos los trazos, ponen un papel encima y empiezan con un color, puede ser un morado o un naranja, empiezan a pintar las áreas del molde que se van a componer
o de las que se va a componer una sola pieza. Entonces, por ejemplo, cuando me refiero a área de molde, es que esta pieza completa tendría un área, 2 áreas y 3 áreas, porque esta pieza la voy a necesitar completa. Entonces, yo empezaría a pintar manualmente con un color y lo empezaría a rellenar todo de naranja, todo de naranja, hasta que lo termine. Ya ahí tengo una pieza completa, o sea que toda esa pieza que está de naranja es una pieza completa, ¿sí? Esa sería en el caso del Optitex, el pintar cada área de ese molde que quiero completo, sería construir piezas, que le pongo un color, ¿cierto? Y hay otra herramienta en Optitex que es como hermanita de construir piezas, que normalmente uno la utiliza cuando la de construir piezas no le funciona o no le hace lo que uno quiere, que se llama delinear segmentos o delinear tramos, ¿sí? En este caso sería lo mismo, poner la plantilla debajo y encima un papel, pero yo ya no estoy pintando el área interna o no la estoy rellenando de un color, sino que es como si ustedes cogieran y empezaran con el lápiz a delinear los segmentos o a calcar las líneas que componen esa pieza, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta como esa analogía de las dos formas manuales, como les estoy planteando, cómo se haría manual y cómo se haría en Optitex, vamos a utilizar la que sería construir pieza, que sería como si estuviera pintando de otro color las áreas del molde que quiero construir. ¿Dónde encuentro la herramienta construir pieza? Nos vamos a construir y cortar y vamos a buscar una herramienta que se llama construir piezas, tecla de acceso B de bebé, que tiene como un martillito. Entonces, miren lo que pasa. Le voy a dar, yo necesito toda esta pieza completa por todo este contorno, ¿cierto? Le voy a dar clic a las partes del molde que van a componer mi molde completo. Es como, miren lo que les decía, es como si yo estuviera manualmente cogiendo un color y pintándola de color naranja. Cuando yo ya tengo seleccionadas las 3 partes o las 2 partes, porque puede que un molde completo esté compuesta por una parte, 2, 3 o 4 partes, cuando tenga ya las 3 partes que componen o las partes que componen ese molde completo, le doy un último clic. Cuando le doy el último clic, él me construye la pieza. ¿Cómo me doy cuenta que me la construyó? Porque tiene un recuadro punteado en el contorno. Y miren que los contornos por donde se me construyó se ven un poquito más resaltados o más oscuros, ¿sí ven? Por acá se me construyó. Yo, como les dije, no voy a construir esta parte porque esto va a ser un vacío. Yo voy a cerrar esta pinza, entonces no necesito construir esta parte. Listo. Ahora vamos a construir esta de acá. Como esta pieza de acá solo la construyo, la compone una parte o una pieza, no está dividida en 3 partes como esta, pues simplemente le doy un primer clic para pintarla de color y un segundo clic me la construye, listo. Ahora, en estas 2 piezas que me faltan de acá, voy a utilizar la herramienta que es como la hermanita de construir pieza. ¿En qué momento identifico yo que construir pieza no me sirve? Porque imagínense que ustedes, imagínense como que la herramienta es un tarrito lleno de pintura, ¿cierto? Y el molde que voy a copiar es un tarro que no tiene pintura. Pero resulta que cuando yo le voy a echar pintura a ese tarro que no tiene pintura, del tarrito que sí tiene pintura, que es mi herramienta de construir piezas, la voy a pasar al otro tarro, se me empieza a salir la pintura, ¿cierto? Quiere decir que ese tarrito o esta pieza completa que yo quiero pintar tiene un hueco por donde se me está filtrando la pintura. ¿Cómo sucede eso en el molde? Que si yo, por ejemplo, le doy clic a este y a este y a este, no se me rellenan solamente estos 3 espacios que yo le di clic, sino que por alguna razón se me rellena también como que este espacio de acá o se me rellena completamente todo esto. ¿Qué pasa o qué quiere decir? Que es posible que cuando yo hice las pinzas no me quedó anclado el trazo, por ejemplo, de esta pinza que dice acá, no me quedó anclado al cuello, entonces por ahí me quedó un huequito y por ahí se me está regando la pintura, entonces por eso se me están colocando de color naranja estas partes de acá, ¿sí? Entonces, en ese caso, la herramienta construir piezas no me funciona. Entonces, para que no se queden ahí pegados pensando por qué no me funciona construir piezas, está la herramienta que se llama delinear segmentos o delinear tramos, que miren que es como la hermanita, dice control más B. Entonces, ahí lo que yo voy a hacer no es seleccionar áreas internas del molde, miren que no me deja.
como la herramienta lo dice, se llama delinear segmentos. Y acuérdense que en segmentos en Optitex son todas las líneas, trazos o rayas que hay entre dos puntos escalados. Entonces, recuerden que las mismas herramientas de Optitex les dicen cómo se debe utilizar. Si les está diciendo delinear segmentos, debo entonces seleccionar los segmentos que quiero delinear para generar la pieza. Recuerden lo que les dije, es como si ustedes cogieran el papel sobre un papel limpio sobre la plantilla y empiezan a redibujar o a calcar línea a línea las partes que componen ese molde que quiero tener, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían? Yo necesito copiar como este boomerang que hay acá. Y este boomerang está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Porque acuérdense que los segmentos son todas las líneas que hay entre dos puntos escalados. Entonces empiezo a seleccionar segmentos. Miren que acá yo no le estoy dando clic ni adentro, ni por acá, no me va a dejar. Cuando yo le doy clic al segmento que compone esa pieza, él se me va a poner como de otro color. Y me va a poner un clic, una X, perdón, en el final de ese segmento. Ahora, siempre es de punto escalado a punto escalado. Entonces, este de acá también lo debo seleccionar, ¿sí? Luego este de acá a este. Luego este con este. Y por último, este. Cuando yo ya termino la selección de los segmentos, quiere decir que cuando yo llego al punto donde empecé, que fue este, él me va a preguntar si ya finalicé la digitalización y le voy a decir que sí. Ahora, miren que aquí en esta parte de esta digitalización de esta pieza, que esta fue la que yo copié. Miren que me doy cuenta que estoy cogiendo la que copié porque miren que la selección de esa pieza es chiquitica. Si yo me paso a la plantilla, miren que se pone grande. Entonces, si le doy clic acá, miren que acá esta curva no me quedó por este lado, no me quedó marcadita con esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar herramienta mover punto y voy a verificar y voy a dar clic en cualquier parte del segmento con la herramienta mover punto. Recuerden que la herramienta mover punto, donde yo dé clic, me va a crear un punto para yo poder ajustar la curva. Y miren que acá yo ya simplemente traigo la curva para este lado y ya la ajusto. Listo. No quiere decir que eso le vaya a pasar a todos. Eso les puede pasar a algunos, a otros no. Depende del molde que hayan hecho, ¿cierto? Ahora, ya tengo con la herramienta de delinear segmentos mi pieza calcada, por decirlo así. Voy a volver a utilizar la misma, delinear segmentos. Entonces, ahorita necesito copiar esta parte de acá con esta. Entonces, voy a tomar este segmento, luego este. Miren que estoy tomando todas las líneas que hay, o todos los segmentos que hay entre punto escalado y punto escalado. Y cuando termino, le digo que sí, que ya lo terminé. Listo. Ahora, voy a hacer lo mismo con el posterior. Voy a tomar mi herramienta construir pieza y voy a ver cómo me va. Miren lo que les decía acá, miren. Como acá no, yo necesito copiar toda la pieza, pero por esta línea. Pero como acá no tengo un punto escalado que me amarre el cruce, este cruce de acá, de la línea de contorno de pecho con la nueva línea de espalda, entonces lo que va a hacer con la herramienta construir pieza es que él no me va a dejar, ¿cierto? No me va a dejar copiar y me va a tomar este espacio de acá, ¿cierto? Es como por aquí está el huequito por donde se me está saliendo la pintura para que me pinte este. Entonces, como en ese momento no me está funcionando este, entonces me voy a ir para mi herramienta de delinear segmentos. Entonces, me voy a ir delineando segmento a segmento de punto escalado a punto escalado. Y termino acá en el cuello y le digo que sí, que ya la he terminado. Listo, listo. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Yo ya tengo acá mis plantillas por debajo, que son de las que yo partí para copiar. Y encima tengo mis piezas ya copiadas, las que necesito. Profe, ¿cómo hago para separarlas si yo estoy viendo eso todo junto? Pues yo ya sé cuáles fueron las partes que no copié de mi plantilla. En este caso, del trasero, yo no copié esto, ni copié esto. ¿Cómo hago para separarlas? Simplemente le doy clic de la parte que no copié y arrastro. Y miren que en esta parte de acá, que fueron las que yo copié, me están quedando los vacíos de las pinzas que voy a cerrar.
¿Yo para qué le voy a copiar esto si las voy a cerrar? No las necesito, ¿cierto? Y en la espalda lo mismo, ¿cierto? Tengo los vacíos pues, de la cintura y de lo que no necesito utilizar. Cuando yo ya después copio esto, simplemente voy a eliminar estas líneas internas que no necesito. En este caso, pues esta tampoco la necesito, ¿cierto? Y dejo mis moldes así. ¿Qué voy a hacer con mis plantillas? Las voy a subir a la ventana de piezas. Acuérdense que solo con suprimir subo mis plantillas a la ventana de piezas. Mírenla por acá y mírenla por acá, ¿sí? Suprimir solamente las subo, no las estoy eliminando de mi mesa de trabajo, de mi archivo, listo. Solo las estoy eliminando de mi mesa de trabajo. Ahora voy a cerrar estos asentamientos. Acuérdense que voy a hacer una blusa que va a ser corte princesa. Entonces las pinzas que voy a cerrar van a ser esta con esta y esta con esta. Porque este asentamiento pues se va a cerrar en el momento en que yo haga mi, mi blusa o cierre estas dos piezas o una de estas dos piezas por medio de confección. Listo. Ahora hay algo que me está faltando y debo hacer adelantamiento de hombros. No se nos puede olvidar hacer adelantamiento de hombros en el básico. Pero para eso primero voy a cerrar estas pinzas, más que todo esta con esta, para poder hacer el adelantamiento de hombros y ajustar contorno de cuello. Entonces, manualmente, ¿qué haría uno? Pues acá tendría un pedazo de papel que me sobra, pongo pegastick y monto este borde con este y cierro mi pinza. Ahora, aquí en el programa, pues yo no necesito ese espacio de papel para hacer el monte uno con otro, sino que simplemente yo uno borde con borde y junto, ¿sí? Junto las piezas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar una herramienta que se llama movimiento, caminar o recorrido en algunas herramientas o en algunas versiones. Esta herramienta me sirve para unir contorno con contorno, uno con otro, o para medir contornos o recorridos de sisa versus copa de manga, que recuerden que en el listado de reproducción de YouTube, donde les estoy dejando este video también, van a encontrar un video específicamente de cómo medir esos recorridos de manga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que nuestro punto de pivote o nuestro punto eje, donde van a rotar las pinzas, es el punto de pezón, el punto de busto, que es este. Entonces, yo debo de garantizar que ese punto siempre esté casado, ¿sí? Siempre esté bien, que mantenga su misma posición y no se me vaya a mover en un molde o en otro. Entonces, para hacerlo, yo necesito entonces unir estos dos segmentos, ¿cierto? Entonces, me voy a ir con la herramienta caminar, voy a tomar el punto de rotación de uno de los dos moldes, puede ser el de abajo hacia arriba o el de arriba hacia abajo, cualquiera, no hay un orden específico, ¿sí? Entonces le voy a dar clic, me saca una colita, entonces le voy a decir como con un cauchito, como si ese punto tuviera un cauchito y lo jalo, ese molde tuviera un cauchito y lo jalo hacia mí, ¿sí? Entonces voy a decirle, bueno, tráigame esta pieza de arriba, ya llévemela a esta pieza de abajo, casando por este punto, que es el punto que debo de garantizar que estén todos junticos por ahí, estén bien casados, ¿cierto? Entonces, como ya le dije, venga, tráigase esta pieza arriba a esta, ahora necesito decirle por este punto, únelos por este punto, ahora necesito decirle a qué segmento de la pieza opuesta, o sea, a qué segmento de esta pieza, a dónde me la traje, la necesito unir. Entonces le voy a dar clic en el segmento y él ya la une. Miren que ya las tengo unidas una al lado de la otra. Ahora, necesito unir esas dos piezas. Necesito pegarlas definitivamente porque mientras tengan la línea acá partiéndola, no las tengo pegadas todavía, no tienen el pegastick, por decirlo así. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a la herramienta contorno y me voy a ir a una herramienta, perdón, construir y cortar, yo las confundo, construir y cortar, y me voy a ir a buscar una pieza que se llama unir piezas, tecla de acceso J, que tiene como una camisetica con dos flechitas encontrándose. Debo seleccionar esa herramienta y seleccionar las piezas sentido manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir? En este caso lo voy a hacer de abajo hacia arriba. Él me pregunta, ¿quiere cambiar dirección? Le voy a decir que no quiero cambiar dirección, no le voy a activar esta. Y me pregunta si solo quiero mover piezas, no le voy a activar nada, simplemente le voy a decir OK. Y miren que acá ya mi pieza o la línea que me dividía en dos piezas se fue. Ya tengo una sola pieza,
¿sí? Y el descase me quedó acá en el cuello. Ojo, voy a volver. No puedo hacer la selección sentido antihorario, porque lo que él va a hacer es casarme cuellos. Y he visto que muchos me lo hacen así, entonces no lo pueden hacer así. Debe ser sentido antihorario, porque si lo, de sentido horario, perdón, porque si lo hacen antihorario, miren que me está descasando mi eje de rotación, que es el que les he dicho siempre, que debe de ser, mejor dicho, debe de estar súper bien casado con todas las piezas. No puedo dejar descases ni desniveles como el que está acá. Entonces, sentido manecillas del reloj. Que el descase me quede en el cuello. Ese descase yo ya lo organizo. Normalmente ustedes que hacen manualmente en eso, simplemente cogen y toman el curvígrafo y reorganizan curva. Ya enseguida o más tarde les explico cómo hacen esa parte. ¿Listo? Ahora, recuerden que mi corte es un corte princesa, ¿cierto? Entonces, yo no voy a unir esta pieza con esta. Entonces, voy a unir este contorno con este, ¿sí? Una de las reglas, digámoslo así, que tiene la herramienta unir piezas es que los dos segmentos que voy a unir no pueden tener puntos entre los dos puntos principales, que son los de los extremos, ¿cierto? Los dos puntos principales, cuando digo dos puntos principales, son los puntos que componen el segmento, ¿cierto? Yo no puedo tener una línea si no tengo un punto inicial y un punto final, ¿sí? O no puedo tener un segmento si no tengo un punto inicial o un punto final. Entonces, esos puntos que están entre esos dos puntos principales, para yo poder unir las piezas bien, unirlas bien, pues lo ideal es que no tengan estos puntos. Entonces, yo los elimino para poder unir los puntos, porque resulta, hagamos el ejercicio de que los voy a dejar, que yo los dejo y cuando yo una las piezas, dependiendo del sentido en que coja o una las piezas, con la herramienta de unir piezas, puede que me queden descasadas. Ahora, voy a volver a hacer lo mismo que hice acá. Voy a tomar la herramienta caminar, que es la tecla de acceso W, y le voy a decir, tráigame esta pieza y júntemela con esta pieza, que es mi punto de rotación, que siempre deben de estar cazando por ahí, y únamelo a este segmento. Pero resulta que él me lo unió al revés. No me lo puedo unir así. Cuando eso les pase, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar aún más este segmento. Aquí en este momento tenemos solo esta separación, ¿sí? Entre una y otra. Entonces, para que de pronto él entienda mucho mejor qué segmento debe unir con cuál, entonces yo simplemente voy a irme a la herramienta rotación, le voy a decir rotar pieza, la separo aún más, ¿sí? Y ahora sí me vengo con mi herramienta caminar, tecla de acceso W, y le digo que me la una con esta, y ahí sí ya la tengo unida. Ahora, resulta que aquí yo tengo un descase en este segmento. Lo ideal es que los segmentos tengan ambos, los que se van a unir, las mismas medidas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, no tuvimos los dos no tienen la misma medida, pues porque obviamente el recorrido de este va a ser más largo que el de este, ¿cierto? En este caso también, lo que vamos a hacer aquí ahorita es reorganizar curva. Acá también podemos reorganizar curva o como este pedacito de acá es mínimo, o sea, eso no es ni siquiera 2 milímetros, simplemente puedo coger con la herramienta mover punto y traigo a casar estos dos puntos, ¿listo? Ahora voy a unir piezas. Resulta que si yo la uno, sentido antihorario, miro que las voy a unir sentido antihorario, miren que él lo que hace es que me casa o me une las piezas, tanto la superior como la inferior, por los puntos que tienen en la mitad del segmento. Si yo las cojo sentido horario, vamos a ver, me las une tomando los puntos de los extremos como los puntos de referencia para que se unan. Entonces, por eso les digo que es mejor que eliminen los puntos para que se cercioren de que si cuando están uniendo las piezas, sea que lo tomen sentido horario o antihorario, pues les case bien los puntos por donde son, ¿sí? Recuerden, siempre manteniendo este punto pivote, asegurándose de que queden casados y que no vayan a quedar con el descase que les mostré hace un momento. ¿Listo? Ahora, ya tengo mi costado delantero y mi centro frente. Me falta hacer el adelantamiento de hombros, que lo debemos hacer en todos los básicos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer para hacer nuestro adelantamiento de hombros? Recuerden que nosotros, para hacer el adelantamiento de hombros, tenemos que confrontar hombro del posterior con hombro del delantero, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá?
voy a tomar mi posterior, voy a empezar a rotar mi posterior de manera que me quede con el hombro hacia abajo y la sisa me quede paralela a esta, ¿cierto? Entonces, lo puedo hacer con la herramienta rotar, tengo varias opciones. Simplemente me puedo ir, bueno, no, voy a tomar la herramienta solo rotar, que es, control, es la tecla R, y voy a tomar un punto fijo por el cual rota mi pieza o mi molde y empiezo a rotarlo. Entonces yo voy a decir, venga, lo voy a rotar por acá. Y me lo traigo para acá, listo. Ah, pero es que aquí todavía tengo, no lo tengo confrontado cuello con cuello y sisa con sisa. Listo, entonces le voy a decir acá que me lo voltee horizontalmente. ¿Sí? Aquí en las herramientas de rotación, ustedes tienen muchas opciones para rotar una pieza. Me voy a devolver como estaba, ¿sí? También yo le puedo decir, venga, yo tengo acá dos herramientas que se llaman rotar a la derecha, entonces le voy a decir, venga, entonces lo quiero rotar una vez a la derecha, lo quiero rotar dos veces a la derecha, listo, lo tengo arriba y abajo, lo tengo bien ubicado, pero todavía no he confrontado cuello con cuello y sisa con sisa, entonces acá le voy a decir voltear por horizontal, miren que el mismo icono les dice cómo lo va a voltear y le dan un clic y ya tenemos cuello con cuello confrontado y sisa con sisa confrontado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos verificar si las dos medidas de hombro me quedaron iguales. Yo puedo decir, voy a hundir F8 y me tienen que dar los dos 14.18 y 14.18, perfecto, están bien, ¿cierto? Pero también puedo decir, venga, no quiero unir contornos con contorno con contorno para ver cómo me está quedando este recorrido, esta línea de continuidad de la sisa y del cuello. Entonces voy a tomar la herramienta movimiento, caminar, voy a traer estos dos y uno por el segmento, listo. Acá que estoy verificando que este recorrido, por eso les decía ahorita cuando hicieron los básicos o cuando se hacían los básicos, procuren que estas líneas de la sisa, ¿sí? Y del cuello, pues no estén ni muy metidas ni muy hacia afuera para que no les queden vértices. Miren que acá, y aún así acá yo veo todavía un vértice, ¿cierto? Bueno, es algo que yo ya puedo mejorar o reorganizar cuando tenga cuando esté haciendo mi adelantamiento de hombro, ¿cierto? Pero miren que en teoría el recorrido de mis cuellos está de manera orgánica, no me va a quedar con un vértice por acá subido, ni uno por acá abajo, no. Si yo quiero empezar a organizar la curva, entonces puedo hacerlo moviendo puntos, para de pronto hacerlo un poquitico más orgánico y que no se vea tan pronunciada el cambio de la sisa, listo. Ya tengo en cuenta y ya estoy viendo que mis dos hombros están perfectos. Si sus hombros no les da un descase de 2 milímetros, bueno, sí, de 4 milímetros, de medio centímetro hasta de 1 centímetro, entonces tienen que entrar a revisar los básicos porque los anchos de hombro en alguno de los dos no lo hicieron bien, listo. Ahora voy a hacer adelantamiento de hombros. ¿El adelantamiento de hombros qué es? Quitarle 2 centímetros al delantero para ponérselo al trasero. ¿Para qué sirve el adelantamiento de hombros? Para que no sé si ustedes han visto que hay blusas o hay prendas que a veces a uno como que se les va, se vienen hacia atrás, ¿sí? Se van hacia atrás, ¿sí? Es porque no tienen adelantamiento de hombro. Entonces, el adelantamiento de hombro es lo que hace es que ayuda a que la prenda no se vaya, no se me vaya hacia atrás, sino que me quede el corte del hombro donde debe ser, en la parte de arriba del hombro, donde que no se me vaya ni muy adelante ni muy hacia atrás, ¿cierto? Que no me quede tirante, por decirlo así. Entonces voy a tomar 2 centímetros del delantero y se lo voy a pasar al trasero. ¿Qué voy a hacer? Hay varias formas de hacerlo. Y unas son más largas que las otras, pero el resultado es el mismo. Entonces, les voy a enseñar dos herramientas. La primera y digamos que la más rápida, con una herramienta que se llama cortar. Se van a ir a construir y cortar y se van a ir a cortar. Esta herramienta cortar es, por ejemplo, cuando ustedes cogen un molde y cortan de un segmento, de un lado a otro. Entonces voy a cortar el largo del pantalón porque me quedó muy largo, ¿sí? Entonces voy a cortar 10 centímetros de largo porque me sobran 10 centímetros. Entonces parten por decir, empiezan por el borde del costado y terminan cortando en forma horizontal en el borde de la entrepierna, ¿cierto?
Esto aplica lo mismo, es una tijera que yo voy a empezar el corte por acá y lo voy a terminar acá. Mi tijera va a entrar por acá y va a salir por acá. Este corte también se trabaja con distancia con respecto a un punto de referencia. Entonces, mi punto de referencia va a ser este para iniciar el corte y mi punto de referencia va a ser este para terminar el corte. Yo le voy a dar clic acá y le voy a decir que con respecto a mi punto siguiente, que es este, me lo marque o me haga el corte a 2 centímetros. Ojo, como les he dicho siempre que necesito un punto de referencia, ese punto debe ser escalado. Si este punto no está escalado, él no me va a dejar hacer el corte. Creo que ni siquiera le sale la ventana de diálogo. Entonces, verifiquen que los puntos que necesito como referencia para darle distancia al corte estén escalados. Si no, no les va a funcionar. Acá le voy a dar OK. Y acá también le voy a dar OK con respecto a mi punto anterior, 2 centímetros. Y miren que él ya me hizo el corte. Siempre que yo hago un corte con la herramienta cortar, me va a traer de una vez la herramienta costura. Él me la va a activar de una vez porque pues él asume que estoy haciendo un corte y necesito darle costura. En este caso le voy a decir OK sin darle costura, porque yo no le voy a dar costura al lanzamiento de hombros, ¿cierto? Sabemos eso. No le podemos dar costura, entonces le vamos a dar simplemente OK. ¿Qué voy a hacer después de eso? Voy a tomar esta pieza y se la voy a unir al trasero. ¿Con qué herramienta lo hago? Con la que ya hemos visto. Sentido manecillas del reloj, selecciono ambas piezas y le digo unir piezas. Y miren que acá ya tengo unidas mis piezas y acá me quedaron los puntos escalados por donde anteriormente estaba mi espalda, ¿sí? Ojo, estos puntos los crea rectos. Miren que acá no están curvos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a dar curva. Y acá también le voy a dar curva para que me quede mejor terminado mi cuello. ¿Sí? Listo. Si yo quiero, hay gente que le pone piquete a estos puntos, le pueden poner piquete. Acuérdense que para poner piquete es con la tecla N y les ponen piquete justo ahí donde está el cuello. Listo. Esa es una forma, ¿cierto? Digamos que esa es la forma más rápida. Me voy a devolver. Hay otra forma que es como si ustedes cogieran y marcaran. Normalmente ustedes en la moldería manual cogen y miden de acá a cada 2 centímetros, de acá a cada 2 centímetros, con una regla trazan la línea, cortan y pegan al otro lado, ¿cierto? Aquí es más o menos, es lo que les voy a enseñar es más o menos hacer eso. Entonces, se van a ir a contorno y van a buscar una herramienta que se llama crear paralelo, que es como la hermanita de la herramienta extender paralelo, que fue la que ya les expliqué, que esa herramienta extender paralelo es para extender un paralelo de manera externa, darle largo a una falda, darle largo a un pantalón, darle más largo a una manga, darle más largo a una blusa, ¿sí? A partir de un contorno externo, extenderlo hacia afuera. Pero acá hay otra herramienta que se llama crear paralelo y es crear un paralelo interno. Miren que los mismos iconos me muestran lo que hacen. Extender paralelo me está mostrando un paralelo hacia abajo, hacia afuera. Y crear paralelo me muestra como una rayita interna en el molde. Ese crear paralelo es como hacer un falso. Eso sirve para hacer falsos, ¿cierto? Pero también me puede servir para marcar una línea con respecto a un segmento externo y por ahí cortar. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a seleccionar sentido manecillas del reloj, el segmento por el cual quiero extender ese paralelo de manera interna. Y le voy a decir que 2 centímetros. Miren que él me está mostrando por dónde me va a quedar. Y le doy OK. Ahí ya me hizo un paralelo interno. Me va a extender ese segmento de manera paralela, pero dentro del molde. El extender paralelo solito, que es Shift P, lo va a hacer externo al molde, es para darle largos. Esta herramienta sirve para hacer falsos. Si yo quiero hacer el falso de un cuello, simplemente hago lo mismo, selecciono de punto a punto y le digo de qué ancho quiero el falso y con construir pieza lo copio. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando la herramienta crear paralelo para hacer una línea interna que ahorita la debo de cortar, ¿cierto? Debo de cortar por acá. Aquí les voy a explicar otra herramienta que sirve para cortar y está en construir y cortar, pero esta vez no me voy a ir a cortar. La que acabo de utilizar, que di un clic acá y otro acá, no. Esa no me sirve para esto porque la herramienta cortar solita sirve para cortar de contorno externo a contorno externo. La que les voy a enseñar
ahorita es cortar a lo largo del segmento. ¿Qué quiere decir eso? Que me corta solo segmentos y segmentos internos. Entonces voy a hacer, mira que el icono me lo muestra. En OptiText, los iconos les muestran qué es lo que hace y el nombre del icono les dice qué es lo que hace. ¿Listo? Entonces, digamos que es muy fácil leyendo y viendo el icono lograr entender qué es lo que está diciendo la herramienta o qué es lo que o cómo funciona la herramienta. Entonces, cortar a lo largo del segmento y me saca como estos boomerang o este icono diferente. Si me dice cortar a lo largo del segmento, miren que si yo le doy clic en un segmento interno como para decir que voy a cortar de acá, él me va a decir que no hay segmentos de corte, no les va a funcionar. Si se llama cortar a lo largo del segmento, entonces tengo que seleccionar un segmento externo para que el corte. ¿Qué hago? Simplemente le doy clic a ese segmento, segmento interno, Debo seleccionar un segmento interno para que el corte. ¿Qué debo hacer? Simplemente darle clic a ese segmento y miren que ya me lo separó. Si me sale la herramienta costura es porque él ya me lo separó. Entonces acá le voy a decir OK y acá ya tengo las dos piezas separadas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahorita? Pues voy a unir estas dos piezas y con la herramienta unir piezas, uno las dos, que fue lo mismo que hice ahorita. Miren que son dos herramientas diferentes, se usan de manera diferente, pero el resultado es el mismo. Hice el adelantamiento de hombros. ¿Qué voy a hacer ahorita? Le voy a dar curvo acá, y si quiero, pues les pongo de una vez el piquete. Si me sirve o para mí es importante tener el piquete donde anteriormente estaba mi cuello. Miren qué pasó acá. Cuando yo copio una pieza o corto una parte de un molde y se lo pego a otro, el molde al cual se lo pego asume el aplome de la pieza original, o sea, de la pieza de donde salió esa pieza que se pegó, ¿no? Entonces miren que acá tengo el mismo aplome en el trasero, tengo el mismo aplome que tengo en el delantero, ¿sí ven? Es el mismo. Es el mismo aplome. Entonces, yo necesito reorganizar el aplome porque yo no le voy a dejar el aplome así, ¿cierto? Entonces, como ya hice adelantamiento de hombros, ya cerré mis asentamientos de pinza de acá y de acá, la pinza de la sisa que estaba hacia este costado. Esta parte de acá pues no se va a cerrar porque es corte princesa, entonces voy a ajustar mi molde. Voy a ajustar el aplome de mi molde, que este aplome lo tengo mal en el posterior y este también. Este molde asumió el aplome que tenía esta pieza de acá que pegué, ¿cierto? Entonces necesito organizar los aplomes. Primero voy a organizar este molde de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la caja de herramientas, rotación, ¿sí? Me voy a ir a rotar pieza, voy a tomar un punto de referencia para rotarlo. No lo tengo que dejar totalmente recto, derechito lo voy a poner así como para tenerlo más fácil de ubicar. Y ahora necesito ubicar el aplome, ¿cierto? Resulta que cuando ustedes tienen un molde cualquiera, el que ustedes quieran, cuando ustedes tienen un molde, ustedes deben de tener una línea de referencia por el cual escuadrar esa línea de aplome. Cuando a ustedes les hablan de escuadrar es que deben de coger una línea, ya sea horizontal o vertical, y sobre esa línea tenerla como referencia para escuadrar una línea perpendicular, ¿sí? Que va a ser, no sé, una línea que van a necesitar para definir el aplome o para definir la altura de alguna parte del molde, ¿cierto? Resulta que aquí yo no tengo, en este momento no tengo ninguna línea que me sirva, bueno, sí tengo una, que me sirva para definir mi aplome. Acá tengo mi ruedo, ¿sí? Mi ruedo de la blusa. Entonces, como esta línea la tengo, la puedo usar como referencia para definir mi aplome. Entonces me voy a dar a línea base y en línea base tengo dos formas de definir mi aplome. Una es dirección de línea base y la otra es línea base perpendicular. Miren que el mismo icono les está mostrando cómo les va a hacer el aplome. Entonces, la línea de abajo de los dos iconos es la línea que yo dibujo en el molde, ¿sí? Es la que yo dibujo. Y la línea de arriba, que miren que tiene dos cachitos, como dos flechitas en los extremos, es como me va a quedar mi aplome. Entonces, si yo le pongo análisis o analizo el icono, entonces digo, bueno,
la línea que yo dibujo es la de abajo. Entonces, si yo dibujo una horizontal, me está mostrando que el aplome me lo va a dibujar totalmente igual, ¿cierto? Bueno, no horizontal. Él me está mostrando que la línea que yo dibujo es igual a la del aplome. En cambio, la de abajo me está diciendo la línea que usted dibuje, el aplome se le va a hacer totalmente contrario. Entonces, yo ya dependiendo de las líneas que tenga de referencia en el molde para definir mi aplome, identifico cuál de los dos me sirve. En este caso puedo utilizar cualquiera de los dos y les voy a mostrar cómo. Voy a seleccionar primero la que me dice dirección de línea base, que es que me va a hacer la línea de aplome, la de arriba, igual a lo que yo dibuje, que es la de abajo. Entonces voy a tomar esa. Y miren que yo acá tengo mi línea de la pinza, donde empecé mi molde originalmente, ¿cierto? Yo ya identifico que ese es mi aplome, entonces voy a tomar con la herramienta línea base y voy a tomar esos dos puntos de referencia para que me dibuje mi aplome. Profe, el aplome, mire que me quedó por acá arriba, entonces con línea base, nueva línea base, le voy a decir que me centre el aplome. Y miren que tengo mi aplome totalmente paralelo e igual a lo que dibujé que fue esta línea. Ahora, me voy a devolver. Tengo otra línea de referencia con la cual puedo definir el aplome, que es esta. Pero en este caso yo no puedo seleccionar esta porque voy a hacer un aplome horizontal. Entonces voy a seleccionar la que dice línea base perpendicular. Perpendicular quiere decir contrario a lo que yo dibujo. Entonces acá voy a tomar esta y simplemente voy a dibujar guiándome por esta línea. Y miren que llego a lo mismo. Le voy a decir que me ajuste la línea base, que me la ponga en el centro y miren, llego a lo mismo. La línea de aplome totalmente paralela a esta línea como tal, ¿cierto? Ahora, yo tengo ya mi línea de aplome organizada, pero eso no quiere decir que mi molde en la mesa de trabajo esté recto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hundir Shift, corchete que cierra, que es una tecla que es como un entre paréntesis cuadrado, que normalmente está al lado del Enter. Con esa herramienta o con esa tecla, miren que yo ya aplomé mi molde. Lo puse de manera horizontal por la línea de aplome, listo. Y ahora lo que voy a hacer es rotarla, listo, acá ya la tengo, rotada y ya está. Mi línea de aplome está por donde debe de ir y mi molde está recto, ¿sí? Está ubicado de manera recta en el molde. Ahora, lo mismo voy a hacer con este. Este aplome está mal. En el caso de este, solo tengo esta línea de referencia para hacer o dibujar mi aplome. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Esta. Y le voy a decir acá que me lo haga perpendicular a mi línea de aplome y miren que ya me quedó recto y lo que voy a hacer es que me ajuste. Ahora, ¿por qué no me está quedando el texto justo con la línea del aplome? Porque el texto me está quedando por aquí arriba. Porque en línea base, cuando yo le digo nueva línea base, lo que le estoy diciendo es que me ajuste o me centre la línea de aplome en el área del molde, ¿cierto? O que me lo ponga pues derechito en el molde. Pero yo necesito ajustar el texto. ¿Cómo hago eso? Le voy a dar doble clic a la pieza y por acá me aparece una cosa que se llama propiedades de pieza. Ahí donde dice texto le voy a decir que lo ajuste y él lo ajusta a la línea de aplome. Voy a hacer lo mismo con la espalda y le voy a decir que lo ajuste y él ya me lo ajustó a la línea de aplome. Listo. Aquí ya tengo las modificaciones para la blusa básica o bueno, para una blusa que va a tener un corte princesa. ¿Qué me falta hacer acá? Suavizar curvas, poner costuras, porque acá no he puesto costuras. También me falta acá, voy a borrar esto, también me falta acá, yo no puedo dejar el ruedo, el vuelo de mi blusa recto, porque cuando lo confeccione me va a quedar con unas puntas hacia abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, a mover este punto de acá con M, los puntos de costado, ¿sí? Los vértices de costado ruedo de mis blusas. Y les voy a decir que en X se mueva 0, pero que en Y se mueva 1 centímetro. Quiero que se me mueva 1 centímetro. Profe, es que le quedó así diagonal. No le puede quedar así porque entonces, pues obviamente me va a quedar mal la blusa, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a traer una línea guía, la voy a poner a cazar acá, con este punto, que es el centro de mi blusa, y con la herramienta mover punto, voy a dar clic en cualquier parte y voy a poner esta primera parte como recta
pero le voy a dar a este punto que sea curvo. Ay, perdón, esta, para que mi blusa ya tenga, y si quiero moverla otro poquitico más para acá, lo puedo hacer, ¿sí? Para que ya mi blusa tenga un ruedo un poquito curvo hacia los costados y no me vaya a quedar con esos picos en los lados cuando lo confeccione. ¿Dónde más debo de hacer esto? Acá. Entonces voy a tomar esta, le voy a decir que en X0, en Y se me mueva 1, Enter, y lo que voy a hacer acá es que pongo aquí esta línea guía, traigo la herramienta mover punto, la voy a traer como por acá y le voy a decir que curva, y miren que acá ya tengo casi que recto la primera parte de mi molde y acá ya está curvito, ¿cierto? Para que me quede mejor terminada el ruedo abajo, ¿sí? Ahora voy a empezar a poner costuras. ¿Qué voy a hacer acá? Aquí tengo un corte, debo poner costura, entonces nos vamos a ir a la herramienta costura y vamos a seleccionar la costura sentido manecillas del reloj. Entonces, clic acá y clic acá. Miren que es sentido manecillas del reloj. Y acá le voy a decir que 1 centímetro, ¿cierto? Ahora le voy a decir aplicar. Resulta que aquí, en estas opciones de arriba, tengo inicio de costura y final de costura. Aquí arriba resulta que mi inicio de costura siempre va a ser el primer clic que yo doy. Y mi final de costura va a ser el último clic que yo le estoy dando a la prenda, ¿cierto? O al molde. Entonces, estas opciones de acá son los descargues que tiene la costura. Ejemplo, cuando ustedes van a hacer el dobladillo de una manga, la herramienta costura me sirve para hacer el dobladillo de una manga. Que ustedes saben que la manga viene como con una forma de copa, ¿sí? Que viene con una forma de copa que es ancho arriba y termina hacia el ruedo, hacia el puño, perdón, más angosto. Y ese dobladillo yo necesito que me quede como en una forma de trapecio o con una forma de campana para que cuando yo doble el dobladillo hacia adentro, pues me case con los costados. A eso se refiere estos descargues de costura, que esos descargues de costura son los que me prolongan, ¿sí? O me reflejan las terminaciones de las costuras con la forma que necesito para que cuando doblen se queden al borde o queden cazando. Esos descargues de costura aplican cuando tengo líneas o contornos de costura que no son totalmente rectos. Por ejemplo, por ejemplo, en una costura, si esto tuviera costura acá, yo no tendría que aplicarle ningún descargue de costura, lo dejaría en el 2, que es recto, porque aquí tengo vértices rectos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en estos de acá, ¿cierto? Que tengo contornos que no son totalmente a 90 grados, sino que acá hay uno recto y acá uno que viene en diagonal, sí le debo de aplicar, si quiero, le debo de aplicar descargues de costura. Entonces yo empiezo a explorar. Inicio de costura es este, entonces empiezo a explorar. Ahí no lo vamos a ver mucho porque no me lo deja ampliar más, ¿cierto? Pero miren que si yo le cambio otra vez, miren que se mueve el punto, ¿cierto? Entonces empiezo a aplicar, listo. Empiezo a ir mirando cuál es el que me sirve. Mire, por ejemplo, acá este se me subió. Eso también es en función de la confección que ustedes vayan a tener, ¿cierto? Depende de la confección que ustedes tengan, si van a confeccionar. Por ejemplo, este corte de acá, en la sisa, normalmente a veces queda como con un vacío, ¿cierto? No es que les vaya a quedar mal, no, sino que a veces es mejor dejar aquí en la costura de esta punta que se salga un poquitico más esa punta que después se revoca para que quede mejor terminado. Entonces, en función de la confección que ustedes tengan, ustedes van a ir identificando, van a ir escogiendo cuál es la costura que necesitan, ¿cierto? O el descargue de costura. Y apenas ya se identifiquen o vean cuál es el que les sirve, pues le dicen, ok, listo. Miren, ¿sí ven? Miren que la acá viene acá y luego se sube un poquito, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Teniendo mi pieza seleccionada, F5 para incorporar costura, acá la estoy incorporando y le voy a decir luego Shift S para eliminar rastro de costura. Y miren que acá tengo mi costura, ¿sí? Ahora, les voy a contar por qué también es importante que dejen la plantilla, ¿sí? Porque resulta que, rotación, a veces a mí se me puede olvidar ponerle costura y yo diga, ay, fue pucha, ¿será que yo a este corte sí le puse costura o no? Con la plantilla yo me puedo dar cuenta. Miren.
Ah, aquí me está sobresaliendo mi molde, ¿sí ven? Acá pues tengo el levantamiento de hombros que le hice, pero miren que acá mis moldes está sobresaliendo. Entonces, ahí con la plantilla, pues yo puedo poner uno encima del otro, identificar si realmente si tengo costura en el molde, si se me olvidó o me fui a hacer otra cosa y cuando volví ya no me acordaba si tenía costura. Con las plantillas, por eso es bueno que dejen plantillas, puedo verificar si tienen costura o no. Listo. Ahora ya le tengo costura en la parte del centro de la espalda. Ahora le voy a poner costura. Estos puntos de acá, como este centro frente se refleja, los puedo eliminar. Entonces, como aquí no he puesto costura, entonces voy a poner costura. Entonces, clic acá, siempre sentido manecillas del reloj, y clic en ese punto. Chicos, cuando vayan a dar costura, no le tengan miedo al molde. Yo he visto que les dejan los moldes así chiquiticos y quieren ir a coger el punto y resulta que no se dan cuenta cuál punto realmente cogen. No, amplíen el molde, lo que él no va a pasar nada porque lo amplíen. Y así se cercioran que recojan o que seleccionan el punto que realmente necesitan para poner la costura. Entonces, aquí yo ya lo que voy a hacer es darle costura. En este caso necesito 1 centímetro. El inicio de mi costura abajo, como es casi que un ángulo de 90, se lo voy a dejar en 2. Pero acá en el final de costura sí voy a empezar a explorar. Y miren, aquí está con este, luego este, dependiendo de la confección que ustedes vayan a hacer o cómo se comporten este tipo de prendas o estas piezas en la confección, ustedes seleccionan la costura que necesitan. Inclusive hay una que tiene terminación redonda, que eso lo utilizan mucho cuando le van a poner costura a un cuello nerú, ¿sí? Para que les haga la punta redonda, ¿cierto? Pero pues eso depende. Listo, yo creo que yo me voy a quedar con esta. Entonces le voy a decir OK, F5, Shift S, ¿sí? Ahora, en el centro frente también voy a seleccionar sentido manecillas del reloj. Y en este caso, el final de costura, pues lo voy a dejar así porque está casi que recto. Y acá voy a empezar a aplicar, primero le pongo costura, y acá voy a empezar a aplicar cuál es la costura que quiero. Por acá la voy a dejar así y miren, ¿sí? F5, Shift S. Y ya ahí tengo las costuras hechas en mi molde. Ahora, necesito suavizar estos vértices, ¿cierto? Necesito suavizar este punto, ¿sí? Otra cosa que yo normalmente hago es que, bueno, este lo voy a suavizar, ¿sí? Ya lo vamos a suavizar. Pero entonces, esta parte de acá, acuérdense que cuando hicimos el talle del costado, pues bajamos de este punto a este 4 centímetros, ¿sí? Dependiendo del diseño de la blusa, yo voy a bajar 2 centímetros. Si mi blusa básica tiene la sisa muy arriba, entonces normalmente yo le bajo 2 centímetros para que no me quede tallando tanto en la sisa. Entonces lo que voy a hacer es que voy a mover control M, acuérdense que control M es para mover un punto de manera proporcional, lo encontramos en movimiento, mover proporcionalmente. ¿Y qué quiere decir? Que voy a mover los puntos que seleccione sentido manecillas del reloj, porque si lo selecciono antihorario, lo que va a pasar es que me selecciona los puntos de contornos externos o los puntos paralelos a eso. Entonces voy a tener que mover el molde, no me lo va a dejar mover, ¿cierto? Tiene que ser seleccionado sentido manecillas del reloj, ¿sí? Entonces voy a seleccionar estos dos puntos y simplemente le voy a dar doble clic y le voy a decir que en X no se me mueva y que en Y se mueva menos 2 centímetros. ¿Sí? Aquí ya moví mi sisa, ¿sí? Ese mismo movimiento lo debo de hacer en el trasero. Entonces, acá le voy a decir que se me muevan 0 y menos 2. ¿Listo? Si yo voy a hacer ese movimiento de 2 centímetros para que la sisa no me quede como clavándoseme en el brazo, pues debo de hacer el movimiento de los dos, ¿cierto? Porque yo ya sé repinzas de costados y demás. Entonces, voy a hacer ese movimiento en los dos, pero necesito suavizar esta punta y esta punta, ¿cierto? Necesito suavizar el contorno de la cintura, o sea, el punto de cintura. Necesito suavizar esta punta de acá, ¿cierto? Entonces,
¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos una herramienta que se llama redondear esquina, que se llama con control R. Es el archivo, la tecla de acceso rápido, ¿sí? Es control más R. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Se da clic al punto que queremos redondear y él me va a preguntar el radio. Yo voy explorando los radios que quiero. Acá, 5. Miren que acá él me va mostrando, de acuerdo al radio que le ponga, cómo me va a quedar, ¿sí? Si no me gusta ese radio, entonces me regreso y le voy a decir, bueno, deme uno de 6. Ah, ese me gusta más. ¿Qué pasa con el radio? Para que vean una diferencia acá. Este es el punto original que yo le hice, que le di clic para que me redondeara, ¿cierto? Cuando yo le doy clic con la herramienta radio, él lo que hace es que me pone ese punto que seleccioné curvo, pero me pone 2 puntos de control, que ese va a ser el radio, ¿sí? De acuerdo al radio que yo le dé, esos puntos de control van a estar más abiertos o más cerrados, o más cerca o más lejos del punto original que yo le di para redondear. Porque si no me pone esos puntos de control, esa curva o este atributo que se le dio a este punto de acá curvo, se me va a extender mucho y me va a deformar el molde. ¿Cómo así, profe? Miren, voy a hacer, digamos, manualmente lo que él hizo acá. Simplemente él le dijo, yo le dije, redondeeme esta esquina. Entonces él cogió y le dio punto curvo, pero miren lo que pasa. Si no tiene esos puntos de control, la curva se extiende demasiado y se extiende hasta el siguiente punto escalado que encuentre. Entonces, por eso deben hacerlo con redondear esquina. Entonces, en este caso va a decirle redondear esquina. Entonces, ya ustedes van viendo, venga, es que este radio de 6, no sé, no me gusta, creo que está quitándole mucha medida, entonces le va a poner 5. Esa me gusta, listo, entonces simplemente le digo, ok, y miren que acá él me puso esos puntos de control. Evita que esta curva que se le hizo a este punto de acá, que es el punto de pezón original, se extienda hasta por allá arriba. Porque cuando se extiende hasta por allá arriba, pues me está deformando el molde y me va a quedar una bolsa en la parte de arriba de mi corte, ¿no? Entonces, lo mismo acá. Si ese radio de 5 me gusta, le digo, ok. Aquí en el trasero, lo mismo, en la espalda, perdón. Sí, aquí también le voy a decir que me lo ponga. Por ejemplo, en este le voy a decir que me lo ponga un poquito más, le voy a decir que de 7. Listo. Más 8. Eso. Listo. Este de acá, si quiero, le doy 5 más o menos. Si yo quiero darle el punto de redondear esquina. Sí, o en este caso, si yo veo que no es necesario, en este punto que el vértice no es tan pronunciado, lo puedo dejar así, no hay problema. Listo. ¿Cuáles más necesito redondear? Miremos a ver estos. Estos también los puedo redondear. Entre menos, miren que este radio de 5, que fue el mismo radio que le di a este, me hace curvas diferentes. ¿Por qué? Porque el radio depende también del vértice que tan pronunciado sea. Este vértice de acá no es tan pronunciado, entonces con un mismo radio, pues me va a quedar diferente, ¿cierto? Este también tenía un radio de 5, pero como este no es tan pronunciado, pues me va a quedar diferente, ¿cierto? Eso depende del vértice que tan pronunciado esté. Listo. Ahora, ya tengo esas esquinas como redondeadas, ¿cierto? Suavizadas para que sea más fácil en la confección. Él inevitablemente tiene que crear esos puntos de control al extremo para que las curvas no se me prolonguen, ¿cierto? Pero al momento en que yo vaya a escalar estos moldes, digamos que no va a ser tan eficiente tener todos estos puntos escalados. Yo solo tengo que tener escalados los que necesito, entonces debo de quitarle puntos a estos puntos de control, quitarles el atributo de escalado, ¿sí? Entonces, ¿cómo seleccionas varios puntos al tiempo? Con control, clic sobre un punto y con control le van dando clic a los demás y simplemente le quitan el atributo de escalado, ¿sí? Él va a mantener el punto de control y no se les va a prolongar la curva, pero le están quitando el atributo de escalado. Digamos que es un ahorro de tiempo para ustedes, este también, para cuando vayamos a escalar, ¿sí?
Solo dejar escalados los que realmente necesitamos, que son como los puntos de cintura, los puntos de pezón, este punto de cintura en el corte, este punto de acá que es la apertura de la pinza, donde ya mi pinza se empieza a abrir. Pero por ejemplo este y estos de acá yo no los necesito escalados. Ahora, ¿cómo voy a reorganizar el cuello o el contorno del cuello? No lo puedo dejar con este descase. ¿Qué harían ustedes si tuvieran lo tuvieran manual? Ponen el curvígrafo por acá y reorganizan, ¿cierto? Aquí lo que hay que hacer es identificar cuáles son los puntos que quiero eliminar. Voy a eliminar estos dos y voy a eliminar y este lo voy a convertir en curva. Y empiezo a reorganizar la curva. Venga, es que acá voy a dejar este acá así y voy a eliminar este. Y ahí ya tengo mi cuello, ¿cierto? Ahora, dependiendo del diseño que yo ya haga, yo ya empiezo a definir, venga, voy a bajarle un poquito el escote, voy a dibujar acá. Bueno, ya el tema del diseño del cuello eh, mm, ya es como un tema pues como de desarrollo y diseño. Supongamos que esta blusa que estoy haciendo acá va a ser una manga larga y tiene un cuello camisero. Normalmente yo lo que hago es que a esos que son cuello camisero, a mi cuello básico, yo le quito 1 centímetro. ¿Cómo puedo hacer eso? También lo puedo hacer con la herramienta extender paralelo. Me voy a ir a contorno y me voy a ir a extender paralelo. Para extender paralelo, yo ya les expliqué que sirve para dar largos hacia afuera, pero yo también puedo hacerlo para quitarle medida a algún contorno. Entonces voy a seleccionar de acá a acá y le voy a decir que me le quite 1, -1. Y ya le quité 1 centímetro y al posterior también lo debo de hacer. Le voy a quitar -1 y ya. Y ahí ya tengo el cuello que quiero para mi desarrollo y diseño, suponiendo que vayamos a hacer una blusa o una camisera que tiene un cuello camisero, ¿sí? Listo, aquí ya tenemos las modificaciones básicas o las modificaciones de asentamiento de cuello si tuviéramos una blusa que fuera corte princesa o aplicaría también si fuera corte francés que va desde la mitad del hombro, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle piquetes a los puntos donde ven el piquete. Recuerden que los piquetes son puntos de referencia donde yo caso 2 moldes o 2 piezas, ¿cierto? Que son supremamente importantes para que las prendas estén bien confeccionadas, que de pronto el costado de la blusa no se me vaya a virar, para que el punto de busto, el piquete acá en este punto de busto es supremamente importante, porque si yo no los pongo, entonces la persona que fabrica puede que me lo ponga el del centro del frente para dar más para arribita y el otro más para bajito, entonces me va a quedar como cojo. Entonces es muy importante. ¿Dónde encuentro piquetes? Puntos y piquetes. Piquete, tecla de acceso N y simplemente le doy clic a los puntos escalados por donde yo necesito hacer piquetes. En el de cintura aquí en el corte también, en el de cintura en el costado junto con el trasero, en el de cintura del corte del centro de la espalda. Si quiero hacer también piquete acá en la parte de la pinza, también lo puedo hacer, ¿cierto? Los piquetes que yo considere que son importantes para que faciliten la confección. ¿Listo? Hasta aquí tenemos las modificaciones básicas de el frente o de nuestra blusa con corte princesa o corte francés, se haría el corte por acá. Listo, mis corazones, les sirva para que practiquen mucho y puedan ir haciendo todo su proceso de formación en el programa. Un abrazo.